Muy buen día. Nuestro equipo, que está conformado por Goretti, Andrea, Mariana y su servidor Carlos, vamos a presentar el tema de la transcripción, el cual pertenece a la unidad 5 para la materia de bioquímica del nitrógeno y regulación genética. Bueno, para comenzar podemos decir que durante el proceso de la transcripción, la secuencia del ADN de un gen se va a copiar para formar un ARN, y este proceso se divide en 3 etapas, que son la iniciación, la elongación y la terminación. Y hablando de ARN, el ARN podemos decir que es uno de los ácidos nucleicos que son elementales para la vida, que junto con el ADN se va a encargar de síntesis de proteínas y de la herencia genética, además de que este está presente en el interior de las células procariotas y eucariotas y va a consistir de una molécula de cadena simple. Hablando de la estructura del ARN, podemos decir que esta consta de una molécula de azúcar, que es la ribosa, un fosfato y una base nitrogenada. En este caso va a ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Y también podemos hablar de su función, en la que podemos decir que va a ser partícipe de la síntesis de las proteínas. También va a copiar el orden genético que está contenido en el ADN para fabricar proteínas y enzimas, además de que también puede ser partícipe en la fabricación de diversas sustancias que son necesarias para la célula y el organismo. Bueno, también hablando acerca de los ARN, vamos a hablar de los tipos que existen. Este se clasifica en 3. Uno de ellos es el ARN mensajero. Bueno, el ARN mensajero lleva información del ADN del núcleo a los ribosomas en el citoplasma. Luego sigue el ARN ribosomal. Ese es el que compone a los ribosomas. Y el tercero es el ARN de transferencia. Este lleva los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción para ayudar a formar una cadena de aminoácidos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar de las generalidades. En la célula procariota existe una única ARN, que es la ARN polimerasa. Esta cataliza la síntesis de todos los ARN. La ARN polimerasa consta de 6 unidades. Una de ellas es una beta prima, una sigma, una omega, 2 alfas y 2 betas. Aunque también las arqueas oscilan entre las 8 y las 14 unidades de sigma, a estas a veces no se les considera como parte de la estructura, pues esta se le llama como factor sigma y esta desprende de la enzima antes de empezar la transcripción. Esta tiene 3 funciones principales. Una de ellas es asegurar el reconocimiento de una secuencia promotora específica. La segunda es posicionar correctamente la enzima diana y la tercera es facilitar la apertura de la doble hélice de ADN cerca del inicio de la transcripción. Siguiente, por favor. Bueno, y comenzamos con el inicio de la transcripción, y para que esta pueda darse, primero se debe desenrollar la doble hélice del ADN. Esta se debe desenrollar cerca del gen que se va a transcribir, y la región del ADN, que es la que se abre, se le va a llamar que es una burbuja de transcripción. Para empezar, la iniciación ocurre cuando la enzima ARN polimerasa se va a unir a una región que se va a llamar promotor. El promotor es una sección del ADN que va a indicar dónde se debe pegar la ARN polimerasa. Como aquí se indica en la imagen, el promotor es un sitio en la hebra, en la doble hélice, y ahí donde el promotor esté, la ARN polimerasa se va a adherir. Luego, la ARN polimerasa está formada por varias subunidades, que son las que conforman la holoenzima. En total, como ya dijo mi compañera, son 6 subunidades. Son 2 subunidades alfa, que son las que interaccionan con con proteínas reguladoras y promotores. También tenemos una subunidad beta, que se va a encargar de la iniciación y la elongación, una subunidad beta prima, que es la que se une al ADN, la subunidad sigma, que va a reconocer el promotor, y la subunidad omega, que hasta el momento es desconocida.
Bueno, el primer paso para la iniciación es en el que la ARN polimerasa va a recorrer toda la doble hélice hasta reconocer un promotor. La subunidad que va a reconocer el promotor es la subunidad sigma y ahí es donde se va a adherir la ARN polimerasa, como lo indica el paso 2. Para el paso 3, la ARN polimerasa va a comenzar a desenrollar la hélice. Normalmente es un proceso en el que está un complejo promotor cerrado, o sea que es un ADN sin desenrollar. Para el paso, en este paso, en el 3, en el que la ARN polimerasa va a comenzar a separar las dos hebras, normalmente se va a pegar en una región rica en adeninas y timinas. Después para el paso 5, la subunidad sigma se va a separar y va a ir en busca de más sitios promotores en los que se pueda volver a adherir. Aquí en el... se me olvidó mencionar que en el paso 4 la subunidad alfa se va a unir a las secuencias reguladoras y la subunidad beta se va a unir a los ribonucleótidos trifosfatados y va a formar enlaces fosfodiéster. Se puede unir en dos sitios de unión, que son los NTPS, que son los sitios de iniciación, en los que preferentemente debe haber adenina y guanina, y también se puede unir en un sitio de elongación. Ahora sí, para el paso 5, la subunidad sigma se separa y va en busca de más promotores. Para el paso 6 es cuando en el grupo 3', un hidróxido nucleótido de la cadena naciente va a atacar un enlace de fosfato con alfa del nucleótido entrante y se va a formar un enlace fosfodiéster de 5' a 3'. Para esto, la elongación va a comenzar después de que se forma el primer enlace fosfodiéster. Bueno, y para la iniciación en la eucariotas, los núcleos, alguna diferencia de las procariotas con las eucariotas es que en las eucariotas los nucleosomas van a reprimir la transcripción de los genes, por lo que se deben activar los genes en 4 pasos, podríamos decirlo. El primero se va a unir el promotor al aparato básico de transcripción y van a intervenir en este paso los factores de transcripción. Después va a entrar en acción los coactivadores. Estos se van a unir a un activador para que aumente la tasa de transcripción. Después va a entrar en acción los transactivadores, que son proteínas modulares. Y por último se va a formar el complejo cerrado de la transcripción con la unión de un TFIIE, que va a abrir la doble hélice, va a fosforilar CTD y va a promover la separación de la ARN polimerasa del promotor. Bueno, ahora les vamos a hablar de la ARN polimerasa en eucariotas. Bueno, la ARN polimerasa es la principal enzima de la transcripción. En las procariotas, todo el RNA se sintetiza por una misma RNA polimerasa. En eucariotas existen 3 tipos de RNA polimerasa que difieren en su especificidad respecto al RNA que sintetizan y a su localización dentro del núcleo. Las RNA polimerasas en eucariotas son grandes y están formadas de 8 a 14 subunidades que pesan alrededor de 500 kilodalton. Se clasifican respecto a su sensibilidad a la alfa-amanitina. Esta es una toxina mortal producida por el hongo Amanitina phalloides. Este es llamado sombrero de la muerte, que se une a las RNA polimerasas. Siguiente, por favor. En la tabla 5.1 podemos ver la clasificación y la especificidad de las RNA polimerasas en eucariotas. Como se puede apreciar, existen 3 tipos, es la 1, la 2 y la 3. La 1 se encuentra en el nucleolo y esta es insensible a la alfa-amanitina. La tipo 2, esta se encuentra en el nucleoplasma y esta tiene una fuerte inhibición con respecto a la alfa-amanitina.
Y la 3, esta como la 2, se encuentra en el nucleoplasma y esta tiene una inhibición a concentraciones elevadas de la alfa-amanitina. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, los seres humanos y otros eucariotes tienen 3 tipos de RNA polimerasas. Cada una se especializa en la transcripción de ciertas clases de genes. Las plantas tienen 2 tipos adicionales de RNA polimerasa. Esta es la 4 y la 5. Estas están implicadas en la síntesis de ciertos ARN pequeños. La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN, la cadena hebra o la cadena molde, como plantilla para hacer una nueva molécula complementaria. ¿Le puedes cambiar, por favor? La ARN polimerasa es fundamental porque se lleva a cabo la transcripción, el proceso de copiar el ADN en ARN, y las ARN polimerasas son enzimas que transcriben el ADN en ARN mediante un molde de ADN. La ARN polimerasa construye una nueva molécula de ARN a través del apareamiento de bases. Por ejemplo, si hay una guanina en el molde de ADN, la ARN polimerasa agregará una citosina a la nueva cadena decreciente. Y bueno, vamos a seguir en la diapositiva anterior, ¿no? Vamos a seguir con el proceso de elongación, en el cual la RNA polimerasa va a seleccionar un ribonucleótido correcto y de esta forma catalizar la formación de enlaces fosfodiéster. Y tenemos que durante la elongación, la RNA polimerasa va a hacer esto, eh, llamándolo coloquialmente caminando sobre una de las hebras del ADN, que va a ser específicamente la hebra molde, en una dirección que ya sabemos que es de 3' a 5', como se muestra en la parte casi del medio. Y también tenemos ahí la formación de los enlaces fosfodiéster. Ahora sí le pueden cambiar, por favor. Y bueno, por cada nucleótido en el molde, como lo había comentado, la ARN polimerasa va a agregar un nucleótido de ARN que corresponda dentro del extremo 3' de la hebra de ARN. También pues en el transcrito de ARN pues tenemos una secuencia casi idéntica a lo que va a ser la hebra de ADN no molde o codificante. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de una timina. También así como un azúcar que va a ser ligeramente diferente en el nucleótido. Eh, Como se muestra en el diagrama que tenemos en la derecha, cada timina de la cadena codificante se sustituye con un uracilo en el transcrito de ARN. Siguiente, por favor. Y se me olvidó comentar, la burbuja de transcripción como tal va a avanzar alrededor de 170 Armstrongs por segundo, que pueden ser 50 nucleótidos por segundo, que esta es más lenta que la ADN polimerasa, que avanza a unos 800 nucleótidos por segundo. Y bueno, ¿cómo sucede la elongación en procariotas? Esta va a empezar con la formación de un enlace fosfodiéster y después el ciclo de unión, perdón, de los nucleótidos se va a repetir. La burbuja, bueno, como lo comenté, la burbuja de transcripción va a avanzar conservando 17 pares de bases desenrolladas, además de que la hélice híbrida de ADN y ARN va a abarcar un tamaño o un área de 8 pares de bases. La siguiente, por favor. Por el contrario, la elongación en eucariotas, em, vamos a tener que el dominio carboxilo terminal o el CTD va a ser fosforilado por un factor general de transcripción, digo por un factor de transcripción H de la polimerasa 2, que vamos a llamar TF2H, para así estabilizar la fase de elongación de la transcripción, para después incorporar las enzimas que participan en la maduración del ARN.
Una vez que la fase de elongación comienza, que la fase de elongación comienza, la mayoría de los factores generales de transcripción o GTFs se desprenden y participan en otro ciclo de transcripción. Y sí, Respecto a la terminación en procariotas, la ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. Este proceso se finaliza cuando pues, se conoce como terminación y sucede cuando la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. La que sigue, por favor. Existen dos principales estrategias de terminación en bacterias, la Rho dependiente y la Rho independiente. Se puede ver en las imágenes cada una. En la terminación Rho dependiente, el ARN contiene un sitio de unión para una proteína llamada factor Rho. Y este factor se une a una secuencia que se comienza a desplazarse por el transcrito hacia la ARN polimerasa. Cuando alcanza la polimerasa en la burbuja de transcripción, el Rho se separa en el transcrito de ARN del molde de ADN y este libera a la molécula de ARN, de tal forma que se termina la transcripción. Otra secuencia que se encuentra más adelante en el ADN, conocida como en el punto de terminación de la transcripción, provoca que la ARN polimerasa haga una pausa y así ayuda a que el Rho la alcance. Y en la otra figura, en la determinación no independiente, esta depende de secuencias específicas en la hebra molde del ADN. Conforme la ARN polimerasa se acerca al final del gen que está transcribiendo, llega a una región rica en nucleótidos guanina citosina y el ARN transcrito de esta región se dobla sobre sí mismo y pues los nucleótidos complementarios de guanina citosina se unen entre sí. Esto va a generar como resultado una horquilla estable que causa que la polimerasa se detenga. En un terminador a la horquilla le sigue un tramo de nucleótidos en uracilo en el ARN y se empareja con nucleótidos de adenina en la plantilla de ADN y la región complementaria de uracilo-adenina del transcrito se forma con solo una débil interacción y esto junto con la polimerasa detenida produce suficiente inestabilidad para que la enzima caiga y se libere con el nuevo transcrito de ARN. Eso es en procariotas. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. En las eucariotas, el proceso de transcripción ocurre de una forma diferente según el tipo de gen que esté implicado. Podemos ver que funciona la terminación para los genes que codifican en proteínas. Este mecanismo es más complejo de entender porque según la bibliografía consultada, aparentemente no tiene ningún sentido. Inclusive para biólogos que han estudiado este mecanismo, les parece un poco extraño cómo funciona. Pero bueno, la terminación comienza cuando aparece una señal de poliadenilación en el transcrito de ARN y se trata de una secuencia de nucleótidos que indican cuándo debe terminar un transcrito de ARN. La señal de poliadenilización es reconocida por otra enzima que corta el transcrito de ARN y lo libera de la ARN polimerasa. Pues curiosamente la polimerasa sigue transcribiendo después de que se libera el transcrito y frecuentemente fabrica alrededor de, nucleótidos con una longitud de 15 a 2000 y finalmente se despega del ADN a través de mecanismos que no están como bien establecidos todavía por biólogos y pues no se traduce y aparece como un subproducto de la transcripción, dejando todo en formas pues más claras, o sea, como la manera más sencilla de entenderlo.
es que la ARN polimerasa sigue añadiendo nucleótidos hasta que llega a una zona del ADN que llamada señal de terminación. Esta zona se encuentra por tener una secuencia palindrómica. Estas secuencias son secuencias que se leen de la misma forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda o al derecho y al revés. Con muchos nucleótidos, guanina, es una zona rica de guanina, citosina y seguidos de varias timinas. Esto produce que se autocomplete el extremo de ARN y se va a generar un bucle que provoca la separación del ADN. En ese momento la ARN polimerasa se separa y se vuelve a formar la doble hélice del ADN. Y la que sigue. Bueno, pues de nuestra parte sería todo por esta presentación y muchas gracias.